Los próximos domingos sobre la Navidad. Y hoy vamos a estar pensando en Navidad. La Navidad es luz en la oscuridad. Al pensar en la Navidad, hay muchas cosas que nos pueden venir a la mente, pero una de ellas es luz. Y hemos estado en muchas de las canciones que hemos cantado esta mañana, salía esa idea. Y en general lo vemos, ¿no?, a nuestro alrededor. Las calles se llenan de luz, quizá desde que empezó la crisis un poco menos. También los salones de nuestros hogares, lo vemos en los balcones, lo vemos en muchas tiendas, mucha luz. Y vemos que en Navidad hay luz por todas partes. Pero vamos a pensar un poco en el contexto de este texto que se nos ha leído, porque es un texto que se lee mucho en Navidad. Vamos avanzando en el texto y cuando llegamos al versículo 6 se habla de que nos ha nacido un niño, ¿no? Eso es lo que recordamos en Navidad. Pero vamos a pensar un poco en el contexto. El profeta Isaías, que escribe unos 700 años antes de Cristo, él vive en un momento muy oscuro, políticamente, moralmente, éticamente, un momento muy oscuro. Israel, que es el pueblo que Dios había escogido, ¿para qué? Para que fuera luz a las naciones, para que viviera de una forma que las demás naciones dijeran: nosotros queremos tener a ese Dios que ellos tienen. Pues Israel, ese pueblo, está dividido, ¿vale? Y está dividido en dos reinos. Y todos recordaréis pues que tenemos al norte el reino de Israel, o también llamado Efraín, y cuya capital era Samaria, y al sur el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y la cuestión es que en estos momentos ambos reinos, en lugar de poner su confianza en el Señor, en lugar de poner su confianza en su Creador, en el que es luz, en el que ha cuidado de ellos, en el que les ha perdonado una y otra vez, en lugar de poner su confianza en el Todopoderoso en medio de esta época tan oscura, pone su confianza en otros poderes. Y fijaos, lo que voy a hacer en tres frases es resumir lo que dicen los capítulos 7 y 8, antes de llegar al 9. Lo que ocurre es surreal, porque Israel, la potencia mundial en ese momento era Asiria. Entonces, Israel, por miedo a Siria, se une a otro reino, a Siria, sin nada al principio, y juntos van a atacar al reino del sur, a Judá, ¿vale? Y entonces Judá lo que hace es aliarse con Asiria, y hacen esto porque piensan que esas alianzas les van a proteger políticamente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que para llevarse bien, para estar a bien con esos aliados, con los sirios, con los asirios, pues dejan de tener esa relación estrecha, esa relación de fidelidad con su Dios para adorar a los dioses de los sirios, de los asirios, y lógicamente para adorarles con las costumbres que ellos tenían, que incluían el sacrificio de niños. Fijaos, un pueblo que debía reflejar al Dios de la vida llega a ese punto. Total, que Dios dice, y lo dice a través de Isaías en estos capítulos 7 y 8, que porque su pueblo está haciendo eso, Él va a hacer que Asiria les caiga encima. Y mirad, al final del capítulo 8, tenéis en Isaías, si tenéis las Biblias abiertas, capítulo 8, vamos a leer los versículos 21 y 22, lo que viene justo antes del capítulo 9. Dice: vosotros os enfureceréis cuando, angustiados y hambrientos, vaguéis por la tierra. Claro, Asiria les habrá caído encima, y Isaías profetiza, dice: y os sentiréis enfurecidos cuando, angustiados y hambrientos, vaguéis por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldeciréis a vuestro rey y a vuestro Dios. Y clavando la mirada en la tierra, solo veréis aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Seréis arrojados a una oscuridad total. Y Isaías ya profetiza que al alejarse
el pueblo, al alejarse del Dios que es la luz, todo será oscuridad. Y es una situación que ellos mismos habían provocado, la aflicción que les iba a sobrevenir, la habían provocado ellos, la oscuridad en la que se iban a encontrar, la habían buscado ellos. Pero bueno, esto es un resumen del contexto y llega el capítulo 9. Y el capítulo 9 empieza diciendo que no habrá más penumbra, que no estarán en esa oscuridad para siempre. ¿Veis? El capítulo 9 empieza pues con Dios dando esperanza en medio de las desesperanzas. Siempre decimos que Dios es un Dios que da segundas, terceras, muchas oportunidades. Y ahí tenemos a Dios haciendo eso. En el versículo 2 es como si a través de la profecía Isaías estuviera diciendo: sí, lo veis todo oscuro, pero veréis una gran luz. Sí, puede que ahora no entendáis lo que pasa, pero tranquilos, la luz ha resplandecido. En el versículo 3 les dice: llegará un momento en el que podréis alegraros. En el versículo 4, con todo lo que dice, les está diciendo: ya no estaréis oprimidos como lo estáis ahora. Y en el versículo 5 les dice: ni habrá más violencia ni se derramará más sangre. Pero lo precioso es, acaba el versículo 5, llega el versículo 6, ¿y cómo va a hacer Dios todo eso? Todo eso que les está prometiendo, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de un niño. Dios les anuncia 700 años antes que va a venir por medio de un niño. En Navidad, además de las luces por todas partes, también hay pesebres, ¿no? Como el que tenemos ahí fuera, que hemos visto al entrar. ¿Y cuál es la figura central de los pesebres? Es ese niño que vendría a traer luz a un mundo cada vez más apagado. Esta es la profecía más clara del Antiguo Testamento sobre ese niño que habría de nacer. Y los evangelistas recogen esta profecía y enseguida la asocian con Jesús. Vamos a mirarlo en Mateo 4. Si vais conmigo a Mateo 4, vamos a leer los versículos del 12 al 17. Mateo 4, 12 al 17. Y fijaos qué palabras más familiares, ¿eh? Pensad en el texto que acabamos de leer. Dice en Mateo 4:12: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Al pueblo que habitaba en la oscuridad, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Unas palabras muy similares a lo que acabamos de leer, ¿verdad? La profecía, volvemos a Isaías 9, ¿vale? Si tenéis delante Isaías 9, la profecía dice que Dios en el pasado había humillado a la tierra de Zabulón y Neftalí, y esas tribus estaban ubicadas en el norte. Y la referencia que Dios las había humillado es que al estar en el norte habían sido las primeras que habían caído en manos de Asiria, ¿vale? Pero dice: en el futuro Dios honrará a Galilea, tierra de paganos. Galilea está en esa zona del norte también, y se le llamaba así tierra de paganos porque estaba tan lejos de Jerusalén, al sur, que se consideraba que estaba muy lejos de la influencia de Jerusalén. Y, por ejemplo, llamar a alguien Galileo era como llamarle insurrecto, revolucionario, porque era una tierra donde surgían muchas insurrecciones. Pero fijaos cómo la profecía se cumple. Aquí en Isaías 9, Isaías está diciendo que Dios va a honrar a Galilea
y ahí es donde Jesús empieza su ministerio. Vemos cómo la profecía y lo que se cumple en el tiempo de los evangelios coinciden, ¿no? Y al igual que en el pasaje de Isaías, en los evangelios también se presenta a Jesús como la luz. Aquí en Isaías 9:2 vemos que dice que había un pueblo que andaba en la oscuridad, pero verá una gran luz. Y en los evangelios tenemos a Jesús. Él se presenta de muchas formas, pero una de las formas es que Él es la luz. Y creo que en Navidad, de forma especial, tenemos que recordar que Jesús es la luz del mundo. Lo leemos en Juan 8:12. Y que esta luz, Jesús, resplandece en las tinieblas, y como nos recuerda Juan 1:5, las tinieblas no han podido extinguirla. Esto es muy importante, recordar que las tinieblas no han podido extinguir esa luz. Ahora bien, a veces miramos nuestro mundo, miramos a nuestro alrededor, leemos los periódicos, miramos nuestro país, nuestro continente, y a veces todo pinta más oscuro y tenebroso de lo que nos gustaría, ¿verdad? Vemos engaño, vemos mentira, vemos injusticia, vemos desigualdad, vemos sufrimiento. O incluso si pensamos en nuestras vidas, a veces pasamos por una situación difícil y nos cuesta ver la luz. No entendemos. A veces estamos metidos en una situación difícil y ha venido otra situación difícil después y nos preguntamos de dónde va a venir el siguiente golpe y sentimos impotencia. A veces no sabemos por dónde tirar, cómo enfrentar las cosas y nos preguntamos, ¿de verdad que la luz está ganándole terreno a las tinieblas? A veces nos lo preguntamos. Así que esta mañana me gustaría que pensáramos en qué significa que Jesús es la luz. Cuando pensamos en la luz física, ¿para qué sirve la luz? Sé que es una pregunta muy obvia, ¿no? ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar. Pensad, por ejemplo, no sé, si yo le pidiera a Jordi que se pusiera aquí delante y le vendáramos los ojos, ¿vale? Yo le diera unas vueltas, claro, ya desubicado el pobre, y le dijera, venga, camina por el pasillo. Probablemente se torcería, pero bueno, si consiguiera ir recto y yo le dijera pues a Ana y a Monse que colocaran unas cajas por el medio, se tropezaría, ¿no? Veríamos más de un tropiezo. Y es obvio, pero la luz sirve para ver, ilumina y sirve para ver. Si no hay luz, nos desviamos, tropezamos con lo que hay por el camino. Y así que en primer lugar vamos a pensar que Jesús ha venido para que podamos ver. Pero ver de verdad, ¿vale? Ver las cosas tal y como son. Porque se puede ver pero de forma como borrosa, nublada. Y Él vino para que veamos las cosas tal y como son. Y cuando pensaba en esto, me vino a la mente, había visto hace poco un documental, que de hecho el documental va sobre el tema del cambio climático. Es un documental que ha hecho el National Geographic y presenta a Leonardo DiCaprio, el actor, y él empieza el documental mostrando este cuadro, porque él dice que de pequeño en su habitación tenía este cuadro. Es el Jardín de las Delicias del Bosco y no se aprecia muy bien, pero os explico rápidamente lo que se ve. Al principio representa el momento de la creación y cuando Dios crea a Adán y a Eva. Luego el del medio representa cuando el pecado, pues por desobediencia a Dios, a nuestro Creador, entra en el mundo y si se mira de cerca, pues eso se puede percibir, ¿vale? Pero hay una apariencia de felicidad, ¿vale?
En ese momento hay una apariencia de felicidad. Y en el último cuadro viene a representar un poco el mundo como está. Leonardo DiCaprio lo usa para hablar del cambio climático, los desastres a lo que eso nos lleva. Pero, ¿veis el contraste? Vemos luz y luego las consecuencias, la última parte del tríptico, negro, oscuro. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando pensamos en el tema de cómo está el mundo, qué tenebrosas son las situaciones, pensamos que la oscuridad está ahí fuera, ¿no? Pero tenemos que pensar que dentro de nosotros también hay oscuridad. Todos nosotros tenemos un lado oscuro, como si dijéramos. Vamos a volver a... Uy. ¿Y por qué? Pues porque el ser humano le dio la espalda a su creador. Ese creador que hizo la luz, fue él el que creó la luz. Y le dio la espalda porque se dejó engañar por el diablo. Me acordaba de hace 2 domingos cuando Marcos predicó sobre cómo el diablo se aprovecha para tentarnos. A él la Biblia le llama como el padre de mentira. Nos dejamos engañar por él y ¿qué pasó? Nuestro corazón se llenó de oscuridad. Ese lado oscuro que tenemos nos lleva a un egocentrismo y a rechazar aquel con el que desesperadamente necesitamos reconciliarnos. Vamos a leerlo en Juan y ahora miraremos algunos pasajes del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, los versículos del 10 al 11. Ese corazón oscuro que tenemos nos hace hacer lo que dice aquí en Juan 1, del 10 al 11. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, había venido al mundo, ese mundo que fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué pasa? Que si nos acercamos a la luz, ¿qué pasa? Yo me acerco a la luz, entonces quedo dentro del ámbito de la luz y eso pone al descubierto el mal que hay en mí, ¿verdad? Lo feo que hay en mi corazón, mis rincones más oscuros. Y muchas veces preferimos una imagen más edulcorada de nosotros mismos, ¿no? Pensar mejor de nosotros mismos, autoengañándonos. A veces es más fácil pensar que, bueno, ya está bien como estamos, ¿no? Cuenta una vieja historia que un nómada del desierto se despertó a medianoche porque estaba hambriento. Y lo que hizo fue encender un fósforo y de un bol que tenía al lado donde estaba acostado empezó a comer unos dátiles. Y mordió el primero por la mitad, vio que había un gusano, entonces lo tiró fuera de la tienda. Cogió un segundo dátil, lo mordió, había otro gusano, lo volvió a tirar fuera de la tienda. Y claro, él pensó, si sigo así, me voy a quedar sin dátiles. ¿Y qué hizo? Apagó el fósforo y rápidamente se comió todos los dátiles. Y muchas veces, esta es una ilustración muy sencilla para pensar que muchas veces preferimos la oscuridad, negar la realidad, a la luz, a aceptar la realidad. ¿Y qué pasa? Pues que nos comemos los gusanos. Nos comemos los gusanos. Otras veces sí somos bien conscientes de ese lado oscuro que tenemos y no nos gusta y nos frustra y queremos cambiar y nos esforzamos por ser mejores personas. Y pienso, ¿no?, en la sociedad, yo conozco mucha gente que se esfuerza por ser mejor persona y muchas veces buscamos la fuerza, la luz, todo lo que necesitamos para poder cambiar en religiones o en prácticas o estilos de vida
que prometen acercarnos a la iluminación, a la paz interior, a un equilibrio. O también a veces recurrimos a algún autor célebre que acaba de sacar un libro lleno de frases inspiradoras, y muchos están muy bien, tienen mucho sentido común y son muy útiles. Pero mirad en Juan 1, en el versículo 9, que a Jesús no solo se le llama la luz del mundo, sino que se le llama la luz verdadera. La luz verdadera. Y si es verdadera, eso quiere decir que las demás luces son falsas o incompletas. La luz de Jesús es única, no solo porque vino al mundo a mostrarnos nuestra oscuridad, a ayudarnos a ver las cosas tal como son, a ayudarnos a vernos tal como somos, sino que vino a vencer la oscuridad. No solo vino a mostrarnos nuestra oscuridad, sino que vino a vencer la oscuridad. Pensad en cualquier otra ayuda que podamos encontrar ahí fuera. No se compara a Jesús, porque en la cruz Jesús pagó la condena por nuestra oscuridad y por todas las consecuencias de nuestra oscuridad, de la oscuridad de la humanidad. Así que si nos acercamos a la luz, podemos estar seguros del perdón de Dios. Mirad lo que dice en Juan 1:12. Habíamos visto que la reacción natural del ser humano es no recibir esa luz, pero dice en Juan 1:12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y después de morir en la cruz, Jesús resucitó para darnos la luz de la vida, la luz que necesitamos y para que ya no vivamos en tinieblas. Además, puso fecha de caducidad a la oscuridad. Y vamos aunque está en la pantalla, si buscáis en Juan 8:12, vamos a leer todo el versículo. Juan 8:12 dice Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, fijaos, tendrá la luz de la vida. Y si vais unas páginas más adelante a Juan 12, el versículo 36, dice, mientras tenéis la luz, y Jesús se refería a que Él estaba allí con ellos, dice, creed en ella para que seáis hijos de la luz. Y la primera cuestión en esta mañana es pensar que el que sigue a Jesús, el que cree en Jesús, ya no vivirá en tinieblas. Si estás aquí y no conoces a Jesús, y muchas veces te encuentras en situaciones de oscuridad, de no saber por dónde tirar, Jesús vino a ayudarte a ver y a traerte la luz que necesitas. Fijaos, hay una cita muy conocida del escritor C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él era ateo, pero después de investigar, pensar, se decidió ser seguidor de Jesús, y él dijo, creo en Dios igual que creo que el sol ha salido. Dice, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. Jesús ha venido para que podamos ver. Y a mí me encanta un himno que cantamos aquí muchas veces, el de Sublime Gracia, que está compuesto por alguien que había causado mucho dolor, por alguien que era traficante de esclavos y había causado la muerte de muchos esclavos. Pero él tiene un momento en su vida que se encuentra con el Creador y entiende, ¿no?, que el amor de Dios es más grande que toda la maldad que él haya podido cometer. Y él dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, que dice, fui ciego, mas ahora veo yo, perdido, y él me halló. Él había vivido invadido por la oscuridad y además mucha gente vivió las consecuencias de su oscuridad, pero él, al encontrarse con Dios, al aceptar a Dios como su luz,
tenía esperanza. Así que si te acercas a Jesús, Jesús será la luz a través de la cual lo verás todo. A ti te verás como un pecador, alguien que le ha dado la espalda a Dios, pero un pecador redimido al que Dios ha venido a rescatar. Verás a través de esa luz a los demás, verás a través de esa luz todo lo que nos rodea, las montañas, los animales, y eso tendrá un impacto en cómo tratamos la naturaleza, etc. Y a través de esa luz podemos ver el futuro también. No es igual, ya nada es igual cuando tenemos la luz de Jesús. Así que Jesús ha venido para que podamos ver, y en segundo lugar, Jesús ha venido para ser nuestra luz, para guiarnos. Y pensemos, ¿qué significa para mí en el día a día? ¿Qué significa para mi día a día que tengo la luz de Jesús? Y voy a mencionar 3 cosas rápidamente. Ahora que tenemos una relación estrecha con Jesús, cuando hemos aceptado a Jesús, todo debería pegársenos, ¿verdad? Estamos cerca de Él, todo se nos debería pegar. Y yo estaba pensando, mientras preparaba esto pensaba, ojalá en la Biblia hubiera algo que dijera, un párrafo, ¿no? Varios versículos juntos que dijeran, tener a Jesús como nuestra luz es y todo, pero no, o sea, es difícil encontrarlo, ¿no? Hay que ir a muchos pasajes. Pero a veces nos ayuda pensar en lo opuesto, ¿no? Tenemos muy claro qué significa vivir en la oscuridad, ¿no? ¿A qué cosas nos lleva o qué cosas asociamos con la oscuridad? La violencia, la burla, ¿no? Lo opuesto sería la amabilidad. La oscuridad también la asociamos a la mentira, al engaño. Entonces lo contrario sería vivir en verdad, ¿no? Diciendo la verdad, defendiendo la verdad. La oscuridad la asociamos también a la corrupción, al robo. Entonces lo opuesto sería ser transparentes, vivir con total transparencia, la generosidad. La oscuridad también la asociamos a la maldad, entonces lo opuesto sería la bondad. La oscuridad también la asociamos a gente orgullosa y lo opuesto sería la humildad. La oscuridad la asociamos a gente egocéntrica y lo opuesto sería el amor sacrificado, el servicio a los demás. La maldad la asociamos la oscuridad, la asociamos también al enfado, al rencor, y lo opuesto sería el perdón, la reconciliación. La oscuridad la asociamos a hacer daño, lo opuesto sería hacer el bien. Mientras vamos pensando en todas estas cosas, nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Todo esto se me ha pegado? Si yo me he acercado a la luz, ¿se me ha pegado todo esto de Jesús? Esto en primer lugar. En segundo lugar, si tengo a Jesús como mi luz, le pido sabiduría. La luz muchas veces está asociada a esa sabiduría, ¿no? Dios es sabio, nos puede guiar, nos puede dar sabiduría. Y tenemos que reconocer que necesitamos leer su palabra, buscando su sabiduría y su guía. Porque si en algún momento soy sabio, tomo decisiones sabias, no es por la luz que hay en mí. Dice en el Salmo 36:9, en tu luz podemos ver la luz. Y Santiago, ¿qué nos dice? Santiago nos dice en Santiago 1:5 que si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Él da generosamente sin menospreciar a nadie. Así que, ¿se la pides? ¿Le pides sabiduría a Dios? Cada día, para las cosas que vas a enfrentar, las decisiones que vas a tomar, ¿le pedimos sabiduría a Dios? Y en Proverbios 3, vamos a mirarlo, tenemos un recordatorio sobre cuál es nuestra tendencia. A mí este pasaje me gusta mucho, Proverbios 3.
los versículos del 5 al 7. ¿Lo tenéis? Proverbios 3, del 5 al 7. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. ¿Con qué facilidad pasamos de buscar la sabiduría de Dios a confiar en nuestra propia opinión, en nuestra propia inteligencia? Pensad en el día a día. Y ahí, leyendo esos versículos, mirad el 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Piensa, Jesús en esta situación, ¿por dónde tiraría? ¿O cómo actuaría? Si tiro por ahí o actúo así, ¿el Señor se identificaría conmigo? ¿El Señor se identificaría conmigo? Y en el versículo 7 se nos habla de temer al Señor, ¿no? Si el Señor es santo, si es amor, si es justo, ¿cómo puedo reflejarlo en la forma pues, en la que hablo, en la que actúo, en la que me relaciono con los demás? Y otra vez aparece esa idea, dice, huye del mal. A mí me volvió a recordar cuando hace 2 domingos Marcos hablaba del diablo. Dice, huye del mal. Huye porque el diablo, ¿qué hará? Te tentará a justificar una pequeña mentira, porque hay mentiras gordas y mentiras, ¿no? Te tentará a justificar una pequeña mentira, o un enfado justificado, o una burla ingeniosa, o un robo a los que roban, pues claro, si hay los que roban mucho, porque yo les quité un poco. Pero miremos lo que dice Santiago 7 y 8, vamos a buscarlo, en el capítulo 4, Santiago 4, los versículos 7 y 8. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios se acercará a nosotros cuando le busquemos. Y el Salmo 119, 105, no hace falta buscarlo, es un texto muy conocido, dice, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino, una luz en mi sendero. El Salmo define la palabra de Dios como la luz. Entonces, ¿cuánto cada día, entre semana, cuánto nos acordamos a esta luz para encontrar sabiduría? Y en tercer lugar, en primer lugar, me acerco a Jesús para que se me pegue todo lo de Él. En segundo lugar, le pido sabiduría. Y en tercer lugar, pues confío, se nos llama confiar, porque a veces acabamos de oír que la palabra es una luz en nuestro camino, ¿no? Pero muchas veces es como si esa luz solo alumbrara casi enfrente de mí, ¿no? Para dar un paso y no vemos más allá. Y a veces pues estamos en una situación difícil y parece que hacer el bien, que obedecer a Dios, no me va a resultar muy beneficioso. O a veces, pues porque la luz solo alumbra hasta un paso por delante de mí, estoy confusa ante la incertidumbre. O a veces pues me invade la tristeza ante una pérdida y caigo en la desesperanza. Todos pasamos por valles oscuros, pero es ahí donde tenemos que recordar que la oscuridad no ha logrado extinguir la luz. Recordemos que la luz, Jesús, pasó por la tumba, pero no se quedó ahí. Salió de la tumba y ese poder que le sacó de la tumba es el que te va a ayudar, te va a sustentar y se va a acercar a ti, Dios se va a acercar a ti con su provisión. Los israelitas cantaban, y nosotros también tenemos una canción que dice lo que dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O podemos decir, ¿o qué temeré? Y
Jesús también ha venido para que seamos luz. Él ha venido para que podamos ver, ha venido para ser nuestra luz, guiarnos, y ha venido para que seamos luz, para que continuemos su misión. Pensando en la luz y pensando en que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, ¿qué texto nos viene a la mente enseguida? El de Mateo 5, ¿no? Los versículos de 14 al 16, cuando Jesús les dice a sus discípulos, nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué pasa con una luz? Una lámpara no se puede esconder debajo de un cajón, sino que está hecha para ponerle encima de una repisa y que alumbre a todos. Pues de esa forma, así brille vuestra luz, para que todos puedan ver las buenas obras que hacéis, porque se os han pegado de Jesús, ¿vale? Y puedan alabar a vuestro Padre que está en el cielo, puedan reconocer lo que Dios puede hacer también en sus vidas, que ellos también pueden tener la luz en sus vidas. Vemos entonces que la luz, Jesús, nos envía a brillar, y eso podríamos describirlo de muchas formas, ¿no? Nos envía a amar, nos envía a involucrarnos en las vidas de las personas que nos rodean, nos envía a perdonar, nos envía a transformar situaciones donde vemos oscuridad, nos envía a amar la verdad y la justicia, porque aún hay mucha oscuridad que está atentando contra la creación de Dios. Pero es una creación que Él va a restaurar, que Él va a gobernar. Lo hemos leído al final de lo que hemos leído en Isaías 9. Él va a gobernar, va a llenar el mundo de paz y nos da el enorme privilegio de colaborar con Él. Así que en tu entorno, en mi entorno, ¿dónde ves oscuridad? ¿Qué puedes hacer para que la luz de Jesús brille en ese lugar? En tu bloque, en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu lugar de estudios. ¿Qué puedes hacer para que la luz de Jesús brille ahí? La Navidad es luz en medio de la oscuridad. Es el tema que queríamos destacar hoy en cuanto a la Navidad. Recordamos que la luz vino a este mundo y que es una nueva oportunidad, de ahora estar en Navidad, de cantarlo a los cuatro vientos, de gritarlo a los cuatro vientos. Y es una oportunidad para traer luz y esperanza. Hoy estamos a día 11, ya queda muy poco para que lleguen todas las celebraciones y quizá pues ya has pensado en los regalos, si eres muy organizado, si no eres muy organizado a lo mejor no. Quizá también has organizado pues en casa de quién vas a pasar el 24, el 25, el 26. Quizás has pensado en el menú, en el día en que tu familia va a venir a casa y todo eso está muy bien. Pero recuerda que no es lo más importante. Esta Navidad recuerda que Dios ha puesto su luz en nosotros para que podamos brillar. Y como decía antes, si estás aquí y aún no has aceptado el regalo que Jesús te ofrece, aprovecha esta época de Navidad. Una época en la que recordamos su gran amor, viendo hacia dónde está abocada su creación. Dios no se ha quedado quieto. Se hizo uno de nosotros para venir a rescatarnos y te ofrece el regalo de la vida, una vida llena de luz y llena de futuro. Y si ya eres un hijo de la luz, como hemos leído en Juan 12:36, que decía que si creemos en Él somos hijos de la luz, pídele a Dios pues cómo puedes caminar, cómo puedes actuar, por quién te puedes preocupar, con quién puedes hablar esta Navidad. Vamos ahora.